Muy buen día a todos los docentes y estudiantes de la Universidad Manuela Beltrán. Mi nombre es Adrián Steven Quintero Vázquez y mi grupo está conformado por Edilberto Arenas y José Arley Díaz. Nosotros escogimos el mercurio. Como primera parte del trabajo me corresponde las características del mercurio. Es fácil entender por qué el mercurio despierta tanta fascinación. Es el único metal que permanece líquido a temperaturas ambiente y es también una de las pocas cosas que reacciona con el más seductor de los elementos, el oro. Pero antes que nada vamos a explicar lo que es. Se trata de un metal plateado y bastante brillante, que a temperatura ambiente es soluble en soluciones oxidantes. Es mal conductor del calor comparado con otros metales, aunque no es mal conductor de electricidad y se alea fácilmente con muchos otros metales como el oro o la plata, produciendo amalgamas. El mercurio elemental es su forma pura, no combinada con otros elementos. Es el líquido brillante color plata usado en los termómetros. El mercurio inorgánico se forma cuando éste se mezcla con elementos inorgánicos como el cloro, el azufre y el oxígeno. La mayoría de estos compuestos son polvos blancos o cristales, excepto el cinabrio, que es rojo. El orgánico se forma cuando él se combina con carbono y otros elementos. Hay muchos compuestos orgánicos, siendo el más común es el metilmercurio. Este compuesto se encuentra en el ambiente, el agua, suelo y puede acumularse en niveles peligrosos en los peces. ¿Cómo podemos obtener el mercurio? El mercurio se prepara por tostación del cinabrio a una temperatura de unos 600 grados centígrados. Este metal se volatiliza y sus vapores son conducidos a dispositivos de condensación herméticamente cerrados donde elementos se condensa y se recoge en estado líquido. Otro método para purificar ese metal es tratarlo con ácido nítrico diluido, el cual oxida los demás metales dejando libre el mercurio, que por último se lava con agua y se seca y se destila al vacío. Por último, también se puede purificar al hacer pasar por el mercurio caliente una corriente de aire que produce la oxidación de las impurezas, las cuales se separan por filtración a través de pieles de gamuza o papeles especiales. Y una de las cosas por la cual más se caracteriza el mercurio es que donde hay mercurio hay destrucción de hábitat y todo a su alrededor. Dando continuidad al taller que venimos desarrollando con mi compañero Adrián y Arley, me corresponde lo que es la parte de las reacciones químicas referente al componente del mercurio. Entonces, dando la continuidad a mencionado taller, quiero manifestar que las reacciones químicas son aquel cambio químico donde una o más sustancias se transforman teniendo en cuenta la actividad que se desarrolle. Dentro de esas actividades tenemos que hacer referencia en dos sustancias, las cuales podemos hablar de las sustancias iniciales y las sustancias finales. Para las sustancias iniciales tenemos que hacen énfasis en lo que es la reactividad de lo que hagamos. Entonces es como la forma de la reacción de los diferentes químicos. En la parte final tenemos que es el resultado de los productos. O sea, podemos finiquitar de que es la culminación del proceso que hayamos llevado a cabo. Para lo cual lo podemos representar de la siguiente forma. A más B, que hace énfasis que son reactivos, y C más D, que son los productos. Por otra parte, tenemos
que, por ejemplo, ¿cómo nos damos cuenta cuando se presentan actividades donde produzca una reacción química? En ese orden de ideas tenemos las burbujas. ¿Cuándo se nos presentan las burbujas? Hay diferentes situaciones, un caso muy particular donde podemos colocar a hervir, bien sea un agua para preparar un café. Al momento de que el agua llega a su punto de hervir, comienza a hacer burbujas. En este caso se presenta una reacción química. En cambio, cuando un químico produce un cambio de color, que de pronto haya una mezcla y haya un cambio de color, ahí se presenta este tipo de actividades. La luz y el calor. Cuando, por ejemplo, una vela, algo tan sencillo como una vela, podemos darnos cuenta de que al momento de encender la vela se produce una luz, pero al mismo tiempo también está reflejando un calor. Una explosión. Hay cantidades de explosiones. Una en particular podría ser cuando se presenta un juego pirotécnico. Podemos observar de que en ese juego pirotécnico hay tres factores fundamentales, como puede ser el color, la luz y el sonido que éste proporciona. De esa forma podemos observar y nos damos cuenta de que se presentan o se producen reacciones químicas. Dando continuidad, en el mercurio, como se observa aquí, hay compuestos. ¿Qué tipos de compuestos podemos encontrar en el mercurio? Se presentan dos tipos de compuestos, como son compuestos orgánicos e inorgánicos. Un ejemplo de estos compuestos se ve referenciado en metilmercurio, para lo cual la fórmula del metilmercurio hace referencia a CH3H6, que es la fórmula correspondiente al metilmercurio. En el etilmercurio se puede observar la fórmula también, C2H5H6. Y en el fenilmercurio la fórmula es C6H5H6. Entonces, ¿de dónde sale esto? Esto sale de la mezcla que se hace de los componentes con el mercurio. De esa forma podemos sacar ese tipo de mezclas, a las cuales se denominan compuestos orgánicos. Bueno, entonces en el texto anterior hablé de lo que eran los compuestos. Recordemos que tenemos dos tipos de compuestos, los orgánicos y los inorgánicos. En este momento vamos a desglosar los compuestos teniendo en cuenta las reacciones químicas y las estequiométricas. ¿Listo? De tal forma que tenemos el metilmercurio. Cabe resaltar que este es uno de los compuestos más tóxicos y de los cuales los encontramos mucho también en la parte alimenticia, el cual está conformado por un átomo de carbono, 3 átomos de hidrógeno, más el mercurio, que es el principal. ¿Listo? En el etilmercurio tenemos que está compuesto por 2 átomos de carbono, 5 átomos de hidrógeno, más el mercurio. ¿Listo? Ahora, el fenilmercurio, que es, recordemos que también, aparte del compuesto, está relacionada a la fórmula. ¿Listo? Para el fenilmercurio tenemos que la fórmula es C6H5
Hg. ¿Listo? Está conformado por 6 átomos de carbono, 5 átomos de hidrógeno, más el mercurio. ¿Listo? De igual forma, este compuesto lo podemos encontrar como óxido mercurio. Y la sigla o la fórmula es HgO. Cabe resaltar que este compuesto también lo encontramos mucho en la atmósfera. ¿Listo? Tenemos el nitrato mercúrico, que la fórmula es Hg entre paréntesis NO3 más 2. ¿Listo? Este nitrato mercúrico está conformado por 2 átomos de mercurio más 2 átomos de nitrógeno y 3 átomos de oxígeno. En cuanto al cloruro mercuroso, la fórmula es HG2Cl2 y este compuesto está conformado por 2 átomos de mercurio más 2 átomos de cloruro. Y para terminar ya, tenemos el cianuro mercúrico, el cual la fórmula es Hg entre paréntesis Cn2 y dice que tiene 2 átomos de carbono más 2 átomos de nitrógeno. Entonces, recordar que estas son las reacciones químicas y estequiométricas. Buenas tardes, mi nombre es José Arley Díaz Benítez y mi participación en el grupo en la tercera parte es estudiar los mecanismos que se utilizan para mitigar la contaminación del elemento que escogimos, como lo es el mercurio. Primero que todo les voy a explicar a todos ustedes dónde se encuentra el mercurio en el planeta Tierra. Así como en ocasiones anteriores vimos el ciclo del nitrógeno, les voy a explicar el ciclo del mercurio. ¿Dónde se puede encontrar el mercurio? Lo podemos encontrar por medio de los volcanes. En los momentos de que ellos hacen la erupción, pueden botar partículas de mercurio hacia la atmósfera y estas se pueden acumular en la atmósfera. Asimismo, en la industria hidroeléctrica, las cuales trabajan con carbón contaminado con partículas de mercurio. Asimismo, las fábricas que utilizan materiales para sintetizar sus compuestos con ayuda del mercurio. El mercurio se encuentra en la atmósfera libremente y baja hacia los océanos o hacia los mares por medio de la lluvia. Aquí el oxígeno cae y se convierte en metilmercurio, que su fórmula química es CH3HG. Tenemos una molécula de carbono, 3 moléculas de hidrógeno y el mercurio, que se convierte en metilmercurio. Que ese metilmercurio es consumido. Mecanismos que se utilizan actualmente para mitigar la contaminación del mercurio. En cuanto a las leyes, encontramos el convenio de Minamata, que fue firmado en Kumamoto, Japón, el 10 de octubre del 2013. ¿Por qué se firma este convenio? Más o menos en los años 50, una industria que se dedicaba a la fabricación de plástico vertió sus desechos químicos que eran mercurio, que lo utilizaban como catalizador para la producción de plásticos. Más o menos de los años 50 a los años 60 resultaron más o menos 900 personas fallecidas por el consumo de agua, pescado, los cuales estaban contaminados con mercurio. Entonces, por lo cual, en esta fecha se firmó este convenio
basado en lo que pasó en la bahía de Minamanta. En Colombia encontramos la ley 1658 de 2013. Esta ley es del Ministerio del Medio Ambiente, donde ponen planes para mitigar el uso del mercurio a 5 años y a 10 años. ¿Sí? También tenemos la ley 892 del 2018, que es donde el Congreso y el Presidente de la República firman un convenio. Algunas partes donde encontramos el mercurio. Primero, la minería ilegal. Ya conocemos que es uno de los flagelos que más tenemos en Colombia, donde la mayoría de los departamentos utilizan el mercurio para la extracción del oro. Segundo, en los combustibles fósiles, en carbonos o derivados del petróleo encontramos estas partículas de mercurio. En los interruptores, en las lámparas fluorescentes, en las amalgamas dentales y en el maquillaje, en las plaguicidas, en los elementos para hacer mediciones como el termómetro, barómetro, manómetros. Es utilizado también en las cremas y jabones para aclarar la piel. Fuentes puntuales de mercurio y compuestos de la atmósfera. Las fuentes que utiliza el hombre para liberar el mercurio hacia la atmósfera son, primero, la industria, las centrales eléctricas que trabajan con carbón, las fábricas de cemento, las calderas industriales que trabajan con derivados del carbón o del petróleo, las plantas de incineración de desechos. Estas son más que todas las fuentes que generan mercurio hacia la atmósfera. ¿Cómo afecta el mercurio en la salud? Como les dije, la mayor presencia del mercurio lo encontramos como metilmercurio, que es un cátion o compuesto neurotóxico, el cual es capaz de concentrarse en las cadenas alimenticias y es muy tóxico. Entonces, por consumo del ser humano mediante el pescado, mediante las aguas, puede ocasionar problemas en el embarazo, dañando el sistema circulatorio y el corazón. En los humanos ya nos puede afectar con el cáncer, puede ser el cáncer de piel. Los síntomas que le dan a una persona infectada o con mayoría de mercurio son temblores, labilidad emocional, insomnio, pérdida de memoria, cambios neuromusculares, dolor de cabeza y a veces efectos renales y de tiroides. Mediante las investigaciones que hicimos como grupo, no encontramos ningún tipo de compuesto que sirva para mitigar la contaminación del mercurio. Lo único que se ha utilizado por parte del hombre es el reemplazo de este material. Por ejemplo, en la minería no utilizar el mercurio, por ejemplo en la fabricación de elementos de laboratorio de medición no utilizar el mercurio, sino utilizar otros elementos. En la industria no utilizarlo, en las fumigaciones, en fin, lo único que se ha visto es prohibir la utilización de este compuesto o elemento, y más no se han formulado compuestos para mitigarlo.